Buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. Tuvimos ayer un día bastante verde al final de la jornada en bolsa, con el S&P 500, el Dow Jones y el Russell subiendo. Sin embargo, el Nasdaq terminó cayendo un 0,22%. Sin embargo, yo diría que para como empezamos el día, cuando el Nasdaq estaba cayendo más de un 1%, cerramos bastante fuerte al alza. Como vemos por acá en el mapa de calor del S&P 500, fíjense cómo las caídas estuvieron centradas nuevamente en compañías de chips, infraestructura, inteligencia artificial en general. Fíjense cómo Applied Materials, Land Research, GE Vernova, Caterpillar, que habían estado totalmente on fire, se llevaron una muy buena corrección. También AMD cayó más de un 8%, Broadcom, Micron, vamos a ver algunas de estas compañías en el video de hoy. Fíjense que aparte de eso, el resto del mercado estuvo bastante alcista, se llevaron las palmas sobre todo el sector de software, viene que es un cohete para arriba, no hay que cantar victoria todavía, muchas de estas compañías mantienen una clara estructura bajista y siguen por debajo de la media móvil de 200 periodos, así que no me adelantaría a cantar victoria tan rápido. Hay que decir también que el triple Q, que recuerden que es el ETF que yo utilizo para operar el Nasdaq, ya que sigue el Nasdaq 100, llegó en algún momento de la sesión a tocar niveles de corrección más de un 10% de caída, aunque cerró un poco por encima de esa zona. En el video de hoy vamos a estar analizando varias compañías que cayeron, algunas de ellas más de un 10, 11, 14%. Vamos a estar viendo también otras que tuvieron reportes de ganancia. Hay varias que me interesan revisar bastante y otras de estas que tuvieron reporte de ganancia se desplomaron casi un 10%. Así que bueno, vamos a estar analizando tanto compañías que cayeron durante la sesión como compañías que tuvieron reporte de ganancia y tuvieron fuertes movimientos. En todas estas compañías, como siempre, vamos a aprovechar para hacer análisis técnico fundamental, viendo dónde está el fair value o valor intrínseco, valuaciones actuales, expectativa de crecimiento para los próximos 5 años y la zona de compra desde el punto de vista técnico. Sin más, vamos a comenzar. La primera compañía que le traigo es un negocio que tenemos en el portafolio de largo plazo, una de mis compañías preferidas en bolsa, la cual es Visa. Podemos ver que Visa está cayendo más de un 1% luego de su reporte de ganancia, a pesar de que fue un reporte de ganancia muy positivo. Vemos aquí que la compañía superó las expectativas en ingresos y ganancias por acción. Los ingresos crecieron casi un 14% año sobre año, lo cual fue muy positivo. También nos dieron una guía bastante sólida para el próximo trimestre y todo el año fiscal 2026. Podemos ver cómo están esperando un crecimiento de doble dígito en ingresos y ganancias por acción, tanto para el próximo trimestre como para todo el año fiscal 2026. Es verdad que ahora mismo ya se nos ha ido un poco de zona de compra. Vean cómo estamos muy por encima del fair value. Y además de eso, estamos pagando múltiplos caros. Pero bueno, hace muy poco, según mi opinión, no estábamos tan caros. Fíjense cómo hace muy poco estábamos por acá en torno a 26 veces beneficios, que realmente en los últimos años ha sido un múltiplo bastante atractivo. De hecho, vamos a expandir un poco por acá. Y vean que esos 26 veces ganancias donde estábamos recientemente, bueno, era un múltiplo bastante bajo en comparación con los últimos años. Vemos también el ratio precio-ventas como estábamos al múltiplo más bajo del 2022. Y bueno, creo que era una compañía que estaba a unos precios razonables. Yo personalmente estuve comprando Mastercard, su principal competencia, pero no creo para nada que sea una locura estar comprando también acciones de Visa. Podemos ver también que el crecimiento en términos generales fue bastante sólido en prácticamente todos los segmentos. Su segmento de servicios creció un 13,7%, el mayor crecimiento en casi 3 años. También el Data Processing Revenue creció un 17,3%, acelerándose el crecimiento, por cierto. Y los ingresos por transacciones internacionales fue el que menos creció un 6,1%, aún así fue un trimestre bastante sólido. Podemos ver además que las transacciones por crédito crecieron un 11,2%, su mejor trimestre más de 3 años. Y en la parte de débito también fue su mejor trimestre, por lo menos desde el 2023. Así que bueno, la gente sigue utilizando muchísimo sus tarjetas, tanto de crédito como de débito. Y vean cómo el volumen de pagos en general fue el más sólido en más de 3 años. Así que bueno, realmente fue un reporte muy sólido. A ver, también es verdad que llegábamos al reporte de ganancia un poco sobrecomprados, un poco por encima de los promedios históricos de la compañía. Podemos ver aquí como además desde el punto de vista técnico ya estábamos muy cerca de máximos históricos, con unos niveles también de sobrecompra significativos. Lo que le he comentado a las personas de la comunidad que han comprado Visa, nosotros estuvimos comprando Visa para el portafolio de largo plazo en todas estas caídas. Para el portafolio de trading solamente incorporamos Mastercard, pero bueno, ambas compañías tienen una gráfica muy similar. Teniendo en cuenta que ahora mismo tenemos este Golden Cross en Visa, que realmente el movimiento técnico es muy saludable de corto plazo. Además de eso, los múltiplos, a pesar de que están un poco caros, no creo que estemos en zona de compra, tampoco estamos en los múltiplos más caros que hemos visto en los últimos años. Yo no estaría vendiendo acciones todavía. Creo que es una compañía que, aprovechando esta tendencia tan alcista y ese excelente resultado de ganancia, puede seguir subiendo durante los próximos meses.
Así que yo personalmente no voy a vender acciones de la compañía, todo lo contrario, ojalá veamos algún tipo de caída para volver a comprar. Continuamos con las acciones de CLAC Corporation, ticker símbolo CLAC. Este es un negocio de 250 billones de capitalización de mercado, un negocio gigantesco. Además, durante la sesión ya se había desplomado un 6% y se está desplomando otro 8% luego de su reporte de ganancia. Así que en apenas una sesión ha perdido casi un 15% de su capitalización de mercado. Podemos ver aquí que es una compañía de sector de semiconductores. Ellos utilizan sus productos para optimizar, hacer el control de procesos, optimizarlos relacionados con electrónica de semiconductores. Como se puede imaginar, es un sector que ha estado extremadamente caliente durante los últimos meses y bueno, lo podemos ver aquí en el fair value o valor intrínseco, que la acción llegaba a este reporte de ganancia un 50% por encima del fair value o valor intrínseco. El reporte de ganancia en sí fue positivo. Podemos ver cómo la compañía superó la expectativa en ingresos y ganancias por acción. Sí, es verdad que los ingresos fue por apenas 60 millones, no fue demasiado. Pero bueno, fue un double beat, es decir, superación en ganancias por acción e ingresos. Además de eso, los ingresos crecieron más de un 15%. La guía que nos dieron para el próximo trimestre fiscal fue mejor de lo esperado, tanto en ingresos como en ganancias por acción. Así que bueno, la única justificación que encuentro para una caída de este tamaño fue los múltiplos extremadamente caros que ya estábamos pagando. Vean que la compañía está a 51 veces ganancias, 60 veces flujo de caja, 18 veces ventas. Cuando, bueno, el crecimiento que se espera es muy bueno, pero tampoco es nada del otro mundo. Por ejemplo, los ingresos creciendo al 13%, las ganancias por acción al 18%, el flujo de caja al 18%. Siempre lo digo, en el sector de semiconductores, si no me justifica mejores múltiplos que Nvidia, no veo razón por cual estar comprando este tipo de compañías y no estar comprando Nvidia. Pueden ver por otra parte que el rally alcista había sido significativo y bueno, hacía bastante tiempo que no veíamos una caída tan grande. Seguramente incluso cuando abre el mercado vamos a estar ya a niveles de sobreventa en el RSI, ya que ya tenemos el RSI a 37 puntos y el MACD sobrevendido. Podemos ver que es un negocio además que históricamente visita con mucha frecuencia la malla móvil de 200 periodos. Nuevamente, el sector de semiconductores es bastante cíclico, así que os diría que hay que ser paciente. Creo que los múltiplos son muy caros a pesar de las caídas, así que yo esperaría antes de empezar en algún tipo de compra en CLAC Corporation. Si quieren llevar su trading inversión al siguiente nivel, los invito a que se unan a nuestra comunidad de Academia de Inversores, donde compartimos todas las compra y venta para los portafolios, análisis profundo de compañías, directo diario para miembros, servidor Discord. Tenemos el Stock Tracker para que le dé seguimiento al fair value o valor intrínseco de las compañías, así como su precio objetivo. También tenemos los cursos de análisis técnico, fundamental, opciones financieras y temas generales de bolsa, además de libros, presentaciones, indicadores técnicos de TradingView y mucho más. Va a poder encontrar el enlace tanto en el comentario destacado como en la descripción de cada uno de los videos del canal. Continuamos con las acciones de Seagate Technology, esta compañía de más de 160 billones de capitalización de mercado. Bueno, ha estado en el centro de todo el desarrollo de inteligencia artificial por sus memorias de almacenamiento y también discos duros. Como podemos ver aquí, es una compañía de computer hardware. En el caso de Seagate Technology, había caído más de un 8% luego de la sesión y fíjense que después del reporte de ganancias recuperando prácticamente todas esas pérdidas. El reporte fue muy bueno, superó cómodamente las expectativas en ingresos y ganancias por acción. Los ingresos crecieron casi un 50% año sobre año y también la guía que nos dieron fue mucho mejor de lo esperado. Podemos ver aquí que en cuanto a ingresos, estábamos esperando 3.75 billones, ahora esperan para el próximo trimestre 4.1 billones y las ganancias por acción, estábamos esperando $5.87, ahora la compañía espera $7.30, es decir, muy por encima de las expectativas. Tengo curiosidad comparar el trimestre que nos están diciendo con el mismo trimestre del año anterior para ver de qué crecimiento estamos hablando. Como la compañía nos dijo que había proyectado unos 4.1 billones, vamos a ver cuál sería el crecimiento interanual. Como podemos ver aquí, en Q1 del 2026 tuvieron de ingresos 2.6 billones más o menos. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia. Vamos a dividirlo. Bueno, tenía que haberlo restado, disculpen. 4.1. Vamos a restarlo y ahora lo dividimos. Y bueno, están proyectando un crecimiento de casi el 56% año sobre año para el próximo trimestre. Es decir, que realmente sería una aceleración con respecto al trimestre que acaba de finalizar. Es lo que hemos comentado, realmente con este crecimiento que están dando estas compañías es difícil pensar que vamos a ver una corrección mucho más grande de lo que estamos teniendo ahora mismo. De hecho, vamos a hablar en un momento cuál es la zona clave que yo estoy esperando hace rato. Pueden ver que los múltiplos siguen muy caros, más del doble de sus promedios históricos, pero bueno, con una compañía creciendo a más del 50% de sus ingresos,
Un ratio precio-ventas de 13 veces tampoco parece una locura, ¿verdad? Claro, ¿hasta dónde es sostenible este crecimiento? Vemos que las proyecciones son muy positivas para los próximos años, pero en algún momento esta euforia de la inteligencia artificial, los inventarios van a estar llenos, así que vamos a ver qué pasa en ese momento. Mientras tanto, la verdad que el reporte fue muy bueno de Seagate Technology. Desde el punto de vista técnico, fíjense que durante la última sesión tuvimos un volumen bajista bastante significativo. Y bueno, yo lo que le había dicho es que tal vez la media móvil de 200 periodos sea la primera zona para empezar a acumular. Es verdad que hasta esa zona nos queda una caída bastante significativa. Estamos hablando de más del 40% seguramente. Bueno, 30% más o menos de caída. Así que bueno, tendríamos que ver una corrección mucho más fuerte. Pero bueno, tenga en cuenta también, nuevamente, sector relacionado con memoria, semiconductores, sector cíclico. Así que en algún momento seguramente íbamos a ver una corrección mucho más fuerte. Además, ahora sabemos que hay cierta incertidumbre con el sector, ha estado muy bajista. De hecho, esta compañía, desde máximos hasta los precios del cierre de la sesión de ayer, había corregido un 35%. Así que bueno, no me extrañaría que veamos algo más de caída, pero ya le he dicho, como una inversión tal vez a 2 3 años, tampoco se ve demasiado cara. Continuamos con las acciones de Mondelez, una acción que tenemos en el portafolio de dividendos y subiendo más de un 1.5%. Ya durante la sesión había subido un 3%, así que bueno, fue una jornada bastante positiva. La compañía vemos aquí que superó la expectativa en ingresos y ganancias por acción, lo cual está bastante bien, y para todo el año fiscal 2026 están esperando un crecimiento del 2% en ventas orgánicas, lo cual nos dice que bueno, están viendo que el negocio se está fortaleciendo. Así que bueno, buenas noticias para un sector que había estado muy bajista. A pesar de esta subida, fíjense que sigue bastante por debajo del fair value, los múltiplos siguen por debajo de los promedios históricos, el dividendo 3.2%, bastante bien. Vean que esta es una compañía que incrementa mucho el dividendo con el paso del tiempo. Y además vean las proyecciones de crecimiento. El forward opera 18, dividendo creciendo a más del 6%, el flujo de caja y también las ganancias por acción creciendo a más de doble dígito. Así que bueno, yo personalmente creo que es un negocio que todavía sigue a buen precio y que además es una compañía que vean que está lejísimo de máximos históricos. Más ese dividendo, bueno, lo normal es que dé un retorno sobre capital invertido bastante alto en los próximos años. Además, de hecho, si nos vamos a gráfica semanal, fíjense que esto es una compañía extremadamente alcista de largo plazo y este tipo de caídas de ruptura de medias móviles como la de 200 periodos semanal, normalmente en este tipo de negocios son muy buenas oportunidades de compra. Así que creo que todavía tiene margen de subida, no estaría apurado en vender ni deshacerme de acciones de Mondelez International. Continuamos con NXP Semiconductors, una compañía como dice su nombre de semiconductores, aunque sus semiconductores no son los semiconductores tradicionales como los GPU de Nvidia, sino que son unos procesadores tipo microcontroladores. Es una compañía relativamente grande, 65 billones de capitalización de mercado. Hace muy poco estaba en máximos históricos, aunque ha sido arrastrada por las caídas de todo el sector. Y vean que la última sesión ya había perdido un 3% y está cayendo otro 3% adicional luego del reporte de ganancia. En términos generales, el reporte fue muy bueno. La compañía superó las expectativas en ingresos y ganancias por acción. Los ingresos crecieron casi un 20% año sobre año y también la guía que nos dieron fue bastante positiva. Así que bueno, realmente estamos viendo temor en todo el sector de semiconductores a pesar de que los reportes de ganancia siguen siendo bastante positivos. Podemos ver además una cosa muy interesante en esta compañía y es que, bueno, si la comparamos con el resto del sector, no está tan cara, está a 22 veces ganancias, menos de 5 veces ventas y 20 veces flujo de caja. Todos esos múltiplos más de un 30% por debajo del sector tecnológico. También es verdad que el ritmo de crecimiento no es tan alto, no sé, como una Nvidia, pero fíjense, para una compañía que está a 22 veces beneficios, un crecimiento de más del 20% proyectado en ganancias por acción para los próximos años está bastante bien. También se espera que el flujo de caja libre aumente muchísimo, los ingresos creciendo a casi el 10%. Yo diría sin duda que dentro del sector no es la más grande, pero es una de las más baratas. Vean por acá además que desde el punto de vista técnico veníamos de unos niveles de sobrecompra significativos, pero bueno, ya con esta corrección, de hecho a los precios con el mercado cerrado ya hemos visto una corrección del 25%. Estamos muy cerca de la media móvil de 200 periodos, seguramente vamos a estar muy sobrevendidos, así que bueno, si alguien quiere aprovechar estas caídas para ir abriendo posiciones, yo diría que tiene todo el sentido del mundo. Ten en cuenta también que es una compañía que con mucha frecuencia tiene rupturas de la media móvil de 200 periodos. Todos los años nos da oportunidades de compra. Ya a principio del año la vimos en esa zona. Así que yo estaría pensando en esa zona por debajo de la media móvil de 200 periodos en sobreventa como mi zona de compra principal. Pero como le comento, creo que esta caída puede ser oportunidad para empezar a abrir posiciones.
Continuamos con las acciones de Ford Motors, uno de los mayores fabricantes de autos del mundo, 60 billones de capitalización de mercado y subiendo más de un 5%, a pesar de que el reporte de ganancia tuvo algunos problemas. La compañía reportó un 15% de caída en ingresos año sobre año. Algo positivo es que las ganancias por acción sí vinieron mucho mejor de lo esperado. Recuerden que en el caso de Ford, uno de sus principales proveedores de piezas de aluminio tuvo un incendio hace un tiempo atrás y bueno, esto provocó serios problemas en su cadena de suministro y bueno, atrasos en la producción. De todas formas, fíjense que este ya es el tercer trimestre consecutivo donde las ventas de la compañía caen año sobre año, así que en términos generales no le está yendo demasiado bien al negocio. Recuerden también su segmento de autos eléctricos, reporta caídas de casi el 50% de ventas año sobre año, lo que le digo, realmente muchos problemas en las ventas de la compañía. Vemos que Ford es un negocio que hemos tradeado muchas veces en el pasado, sobre todo aprovechando correcciones por debajo de la malla móvil de 200 periodos, que la compañía suele dar muy buenas oportunidades de compra en esa zona, pero vean que ahora mismo estamos ya llegando a niveles de sobrecompra significativos. La principal zona de resistencia que tenemos en el corto plazo es esta zona de los $18 prácticamente. Yo pienso que ahí sería una buena zona para toma de ganancias. Y para entradas, bueno, tenemos que esperar este tipo de correcciones debajo de la malla móvil de 200 periodos con los indicadores técnicos sobrevendidos suele dar muy buenas compras. Además, recuerden que Ford para opciones es muy buena, sobre todo porque es una compañía con buena liquidez, precio de la acción baja. Bueno, hemos hecho muchas veces la estrategia de comprar con sell puts y luego vender con sell calls, los cover call. Así que vamos a esperar a ver si vemos algún tipo de corrección para aplicar la estrategia. Continuamos con Bloom Energy. La compañía se había desplomado más de un 11% durante la sesión, en línea con todo el sector de semiconductores. Recuerden que esta es una compañía muy enfocada en la producción de energía in situ, que significa que ellos pueden producir energía según se necesite, con muchas fuentes de energía diferentes. Tienen su producto estrella, que bueno, es una plataforma tecnológica que se llama Bloom Energy Server, que bueno, es bastante avanzado y permite convertir, como decía, muchos tipos de combustibles como gas natural, biogás, hidrógeno, etcétera, etcétera, en electricidad. Vean que luego del reporte de ganancia está que subiendo un 12%, así que recuperó toda la pérdida de la sesión. El reporte de ganancia fue muy bueno, la compañía superó ampliamente la expectativa en ingresos y ganancias por acción, los ingresos crecieron más de un 160% año sobre año y además la guía que nos dieron para el próximo trimestre muy superior a lo que estábamos esperando anteriormente. Así que bueno, fue realmente un reporte de ganancia muy bueno. ¿Qué problema tenemos con la compañía? Yo diría que el principal problema son los múltiplos. Pagamos 200 veces ganancias, más de 60 veces flujo de caja y 15 veces ventas, así que son múltiplos muy exigentes, aunque es verdad que el crecimiento que se espera en los próximos años es muy potente. Si la compañía mantiene este ritmo de crecimiento a largo plazo, no se ve tan cara. Fíjense, el forward opera 14 veces para 2030, pero bueno, el nivel de riesgo en este tipo de negocios yo diría que es bastante, bastante alto. Pueden ver por acá que recientemente habíamos roto la media móvil de 200 periodos a la baja, algo que no ocurría hace por lo menos un año. Pero bueno, luego el reporte de ganancias ya lo estamos recuperando. Si alguien quiere operar este movimiento técnico de superación de media móvil de 200 periodos, yo diría que tiene sentido. Pondría un stop loss por debajo de los mínimos anteriores. Estas son de $157. Y bueno, yo diría que si tiene mucho recorrido al alza, podríamos tener toma de ganancias en los 350. No me interesa para largo plazo con esos múltiplos tan caros, pero es verdad que para un trade se puede poner interesante. Va a depender si durante la sesión logra mantenerse por encima de la malla móvil de 200 periodos. Continuamos con Skyward Solution desplomándose más de un 10%. Skyward Solution se engloba dentro del sector de semiconductores. Es una compañía que produce sobre todo partes para dispositivos móviles y uno de sus principales clientes era Apple, el cual ha estado reemplazando parte de los productos de Skyward Solution por sus propios productos y bueno, esto ha provocado caídas en el negocio. Cosa interesante es Skyward Solution. Vean el dividendo, 4.4%. La teníamos durante un tiempo en el portafolio de dividendos, pero fíjense cómo los ingresos han estado cayendo. Como le comentaba, poco a poco Apple ha cambiado los productos de Skyward Solution por sus propios productos y esto ha provocado estas caídas. También las ganancias por acción han ido cayendo en los últimos años. Así que bueno, por lo menos en el corto plazo no le está yendo bien a la compañía. Sí es verdad que para el año que viene ya se espera que le den vuelta al negocio, pero fíjense, después de 4 años consecutivos de caída en ingresos, realmente hay que ser bastante positivo para pensar que en 2027 le van a dar vuelta. Así que por esa parte hay que andar con cuidado. Fíjense que la compañía superó la expectativa en ingresos y ganancias por acción, pero los ingresos cayeron un 3% año sobre año de nuevo. Es lo que le digo, pareciera que todavía no hemos tocado fondo.
Para el próximo trimestre se espera ingresos mejor de lo esperado y también ganancias por acción mejor de lo esperado. Nada mal. Pero bueno, eso para el próximo trimestre. Yo no diría que la compañía está súper cara para nada. Fíjense que estamos pagando 2 veces ventas y 13 veces flujo de caja. Es verdad que el ratio precio-ganancia sí se ve un poco caro, pero ya se espera que para el año que viene esté a 28 veces. Así que bueno, esta es una compañía que bueno, tampoco está tan cara, no está regalada ni nada por el estilo, pero no está tan cara. También hay que decir que no hemos tocado mínimo reciente. Ahora con estas caídas estamos en la zona de $58. Le hemos visto hace muy poco, a principio del año, en 51, $52. Y fíjense que en términos generales la dinámica no es positiva. Está haciendo altos más bajos. Ahora mismo estamos en una zona de lateralización, que sabemos que las zonas de lateralización de consolidación son momentos de continuación. Y si venimos con una tendencia bajista, bueno, la mayor probabilidad es que siga cayendo. Yo por el momento no pienso invertir en el negocio. En un futuro tal vez lo podríamos incorporar a portafolios de dividendos de nuevo, pero para eso tuviéramos que ver ya una clara recuperación en ingresos, ganancias y flujo de caja. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan Vamos por a ver el un par de dinero. compañías que tuvieron fuerte caída durante la última sesión y empezamos a ver algunos múltiplos interesantes. La primera de ellas es SanDisk, 14% de caída. Esta es una compañía centrada en hardware para computadoras, principalmente en memorias NAND y almacenamiento. También los SSD, que bueno, un tipo de almacenamiento también que ha reemplazado los SDD. Hay que decir que en el caso también de SanDisk ha caído muchísimo desde máximos, lo vamos a ver en la gráfica, ha sido brutal la caída. Realmente para un negocio de 162 billones ha perdido la mitad de su capitalización de mercado, aunque es verdad que también sigue bastante por encima de en el último año, donde ha subido más de un 2.400%. Vemos que luego de la caída estamos a 35 veces beneficios. Le digo que es un múltiplo caro, pero para una compañía que se espera que las ganancias por acción sigan aumentando muchísimo en los próximos años, el forward PER está a menos de 5 veces, no está tan mal. Podemos ver que el ratio precio-ventas a 12 veces tampoco está tan barato, pero se espera que los ingresos se aumente más de un 150% tanto este año como el otro, así que para el año que viene ese múltiplo podría estar mucho más barato. Y lo más impresionante, 22 billones de flujo de caja positivo para el próximo año, que para una compañía cotizando en 162 billones no está tan mal. Si nos vamos un poco más adelante, sí es verdad que se espera que caigan bastante ese flujo de caja, pero bueno, por lo menos los próximos 2-3 años, impresionante los flujos de caja de SanDisk. Ya lo que le digo, realmente me sorprendería mucho que si para el año que viene estamos generando todos estos números que vemos aquí, SanDisk no esté mucho más arriba de lo que estamos viendo ahora mismo. El nivel de riesgo es alto, fíjense como todavía no hemos tocado la media móvil de 200 periodos, no hemos entrado a niveles de sobreventa significativos en el RSI, el volumen bajista ha ido aumentando en las últimas sesiones, así que hay que andar con cuidado. Por cierto, la próxima semana, vamos a ver qué día miércoles de la próxima semana es su reporte de ganancia, así que hay que estar muy atentos a ver qué tal sale ese reporte. Micron también se llevó una corrección muy significativa de más del 8% y recientemente ha perdido el trillón de capitalización de mercado. Fíjense que en el caso de Micron estamos empezando a ver múltiplos también bastante baratos, 18 veces beneficios, 10 veces ventas y 18 veces flujo de caja, que nuevamente para el crecimiento que se espera este año y el próximo no son múltiplos caros. Podemos ver que para el año que viene, 2027, se espera que el forward PER esté a 5 veces y se espera que para el año que viene genere también 123 billones de flujo de caja positivo, que para una compañía de 926 billones de capitalización de mercado está bastante bien. Además, se espera que para 2028 incluso ese flujo de caja, las ganancias y los ingresos sigan creciendo. Así que bueno, otra compañía que me costaría mucho trabajo no ver mucho más arriba de los precios actuales si crece a este ritmo. Recuerden que todas estas compañías, por lo menos en el próximo año, tienen absolutamente vendido todo su inventario. Micron ya nos dio su reporte de ganancias recientemente. Fue un reporte de ganancias buenísimo. Aún así las acciones cayeron. Y ya hemos visto una corrección bastante alta desde máximos. Desde máximos hasta los precios actuales, corrección de más del 30%, 35%.
No ha sido tanto como SanDisk, que ha caído un 50%, pero bueno, no deja de ser una gran caída para un negocio que cotizaba por encima del trillón de capitalización de mercado. También aprovechando que las acciones de Micron son un poco más baratas, ha hecho operaciones de opciones buscando, vemos, protección con la media móvil de 200 periodos. Además, Micron tiene más liquidez que SanDisk, por eso me interesa también para este tipo de operaciones. Sí, también esperaría más caídas si piensa comprar acciones directamente, mínimo la dejaría llegar a niveles de sobreventa. Como vimos en el video, amigos, tuvimos un día muy intenso en cuanto a reportes de ganancia en la sesión de ayer. Vimos a Visa teniendo muy buen reporte de ganancia, aún así las acciones corrigiendo ligeramente. Crack Corporation también se llevó una buena corrección a pesar de que el reporte de ganancia fue muy bueno. Sigue Technology, las acciones subieron, ya venía cara, pero con ese reporte de ganancia de casi 50% de crecimiento en ingresos, subió. Mondelez también tuvo un sólido reporte de ganancia, esta la tenemos ya en los portafolios. NXP Semiconductors pareciera una de las compañías más baratas del sector. Ford Motor no me impresionó demasiado el reporte de ganancia, aún así las acciones subieron. Y Bloom Energy sí tuvo un reporte de ganancia muy bueno con un 12% de subida. Skyward Solutions sigue problemas con los ingresos, volvió a caer. SanDisk y Micron se habían llevado una corrección de casi el 10% cada una luego de la sesión de ayer. Y bueno, creo que ambas compañías están empezando a entrar en zonas razonables como una compra de swing trade. Recuerde que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. No puedes dejar un comentario, respondemos 100% de los mismos y también un like que nos ayuda a seguir creciendo. Recuerde visitar nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool que utilizamos hoy para hacer análisis profundo de compañías y nuestra plataforma para la comunidad de Academia de Inversores. Recuerden que aquí va a poder encontrar todo el contenido para la comunidad, tanto libros, presentaciones, indicadores técnicos de TradingView, compras y ventas para los portafolios, los cursos, el video Discord, el link para los directos de hoy para miembros y mucho más. Siempre lo va a poder encontrar tanto en el comentario destacado como en la descripción de cada uno de los videos del canal. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.